Bienvenidos. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu para que nosotros podamos recibir el mensaje de su santa palabra. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Esta es nuestra cuarta clase de escuela dominical. Les agradecemos inmensamente que ustedes se conecten, que participen con nosotros. Gracias por todos sus comentarios. Este ha sido un contenido de mucho provecho para muchos de ustedes y especialmente nos lleva a la fuente de las Santas Escrituras. Por eso estamos felices de poder compartir este espacio con todos ustedes. Hemos estudiado ya acerca de estos protagonistas de la fe grandísimos que son del Antiguo Testamento. Abraham, siguiendo por su hijo Isaac, llegamos entonces a Jacob y la semana pasada hablamos del hijo de Jacob, José, y aprendimos que los planes de Dios a veces son misteriosos y la manera como se desenvuelve esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros muchas veces es inesperada y paradójica. Por ejemplo, de la traición de los hermanos de José viene más tarde la salvación de toda su familia de esta hambruna y la continuación del pueblo de Israel en el plan de Dios, que somos todos nosotros. Así que hoy seguimos con alguien que es el monumento, la estatua a esta grande figura que no tiene igual en el Antiguo Testamento, básicamente, según lo que leemos en las Sagradas Escrituras, y es la figura de Moisés. Así que nosotros básicamente escuchamos que después de que José salva a su familia, les pide que vivan en Egipto, en una área que se llama Gosén. Y en esta área, entonces, el pueblo de Israel se desarrolla por muchas generaciones. Y por muchas generaciones vivieron en esa área en paz y especialmente se multiplicaron, ¿verdad? Se multiplicaron en las bendiciones de Dios, se multiplicaron en su trabajo como pastores, como cuidadores de ovejas y se organizaron como un pueblo que crecía y crecía más y más. Yo creo que es el común del pueblo de Israel, que nosotros nos multiplicamos en números y que crecemos y que somos de familias grandes. Y precisamente así empieza la historia de Moisés. Empieza con ese emperador de Egipto, dice la palabra de Dios, que no le conocía, no lo conocía a José, básicamente ni la historia de lo que había pasado con él. Y nota que el pueblo de Israel es muy grande y muy fuerte. Entonces decide esclavizar a ese pueblo. Y lo esclaviza especialmente para la construcción de grandes obras en Egipto. Y empiezan entonces a trabajar para el faraón. Y en estas circunstancias también entonces hay mucho conflicto, por supuesto, entre estos pueblos. Y lo que pasa es que el faraón dice no es suficiente esclavizarlos, todavía están fuertes. Todavía el pueblo de Israel se sigue multiplicando. Entonces hace varios intentos para limitar ese número de niños, especialmente que nacen hacia el pueblo de Israel, pero ellos encuentran la manera, Dios encuentra la manera para seguir dándoles vida. Al final, definitivamente, Él decide que todos los niños varones que nazcan de los hebreos, del pueblo de Israel, van a ser asesinados. Entonces, con este mandato, es como nace precisamente Moisés de una mujer israelita, de una mujer hebrea. Y ella, para salvarlo, entonces lo que hace, no sabemos todos la historia, ¿verdad? Lo que hace es que lo coloca en un canasto y lo coloca en el agua del río para que vaya bajando
y especialmente a sabiendas que la hija del faraón va a encontrar a ese bebé. Y por supuesto que la hija del faraón, al ver este niño más o menos de unos 3 meses, dice que lo había escondido como 3 meses, más o menos de unos 3 meses, al ver a este niño en esa canasta, completamente se enamora de él y lo quiere salvar. Entonces, así José se convierte en el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y así que Moisés, en esta primera parte de su vida, yo creo que si nos ponemos a pensar en la vida de Moisés, dice que Moisés tuvo más o menos 120 años, no sabemos si esto es histórico, pero está dividido en 3 partes. 40 años más o menos la pasa como egipcio, básicamente está en el palacio del faraón como hijo de la hija del faraón, como nieto del faraón básicamente, y es una vida de privilegio mientras el pueblo de Israel en sus propias narices, al frente de sus ojos, está siendo esclavizado. Después entonces tiene otros 40 años que vamos a ver donde tiene que huir de Egipto, y por supuesto la tercera parte, que es mucho más conocida por todos nosotros, es cuando Dios le pide regresar a Egipto para liberarlo. Pero antes de que nos vayamos a la historia completa de la vida de Moisés, yo pienso que vamos a ponerlo un poquito más en perspectiva. Lo que yo trato de hacer para todos ustedes, para todos nosotros, es poner precisamente siglos de historia del pueblo de Israel un poquito en perspectiva para que nosotros conectemos, como que conectemos los puntos y los personajes en la vida de Israel y en el plan para la humanidad que Dios tiene en nosotros. Entonces, para colocar un poquito en perspectiva a Moisés, tenemos que ir, por supuesto, a las Escrituras. Entonces, como ya se dieron cuenta, hemos terminado el libro del Génesis, pero nos quedan otros 4 libros de lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, y también se le conocen como los libros de la ley o del Torá, que son los libros originales hebreos, libros originales del pueblo de Israel, como se conoce. Entonces, la vida de Moisés es tan vasta y hay tanta historia acerca de Moisés que hoy no les puedo realmente dar una tarea de capítulos. Pero básicamente, si ustedes tienen el tiempo, qué bonito sería que pudiéramos leer completamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Pero como ya leímos el Génesis, realmente toda la vida de Moisés está en los otros 4 libros. Entonces, para que recordemos entonces Génesis, después viene Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 4 libros son en la vida de Moisés. El Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Si ustedes los pueden leer, qué bonito sería. Pero lo que más conocemos es precisamente a lo que nosotros leemos en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo es el desarrollo grande del plan de Dios que hace a través de Moisés como el líder, que es invitado para liberar a su pueblo. ¿Y cómo pasa todo eso? Entonces es lo que queremos, lo que yo quiero hoy más o menos repasar con todos ustedes. Entonces, como ya dije, Moisés como niño fue encontrado por la hija del faraón y él se crió y pasó a su niñez, su juventud, ¿verdad? A todo este tiempo ahí en el palacio. En algún punto, por supuesto, él se enteró de que realmente no era hijo de la casa del faraón, sino que era hebreo, que era israelita. Y poco a poco su corazón se fue asimilando a ese pueblo. Y en diferentes circunstancias entonces empezó a tratar de defenderlos, a tratar de salvarlos, a tratar de pelear por ellos. Una de esas circunstancias es cuando él se dio cuenta que uno de los egipcios estaba maltratando a un esclavo israelita. Y él, con toda su pasión, con toda su ira, le pegó y lo mató y lo escondió, ¿verdad? Así que
algunos obviamente de los israelitas se dieron cuenta de esto. Y dice la palabra de Dios que precisamente el siguiente día estaban no los egipcios, sino dos israelitas peleando entre ellos mismos. Entonces Moisés se acerca a ellos y le dice especialmente a quien le está pegando a su hermano: ¿por qué estás haciendo eso? Déjalo, no le pegues. Entonces el esclavo, ¿verdad?, dice: ¿qué? ¿Ahora quién te puso a ti encargado de todos nosotros? No tienes que venir aquí. ¿O es que me vas a matar como mataste al egipcio? En ese momento Moisés se da cuenta entonces de que el crimen que él ha cometido ha sido descubierto y que también ha sido descubierto por la familia del faraón. Así que le toca huir de la tierra de Egipto, y así comienza entonces esa segunda parte de la vida de Moisés. Y en esta segunda parte de la vida de Moisés entonces él está huyendo y se va, se dice, hacia la tierra de Madián, y ahí entonces estando cerca de un pozo, viene esa naturaleza defensiva por las personas que están siendo discriminadas, que están siendo atacadas. Y él quiere defender a unas mujeres que estaban sacando agua y algunas otras personas no las dejaban. Entonces él las defendió y les ayudó a sacar agua. Y las hijas de Jethro son precisamente las mujeres que estaban siendo atacadas. Están tan agradecidas que le dicen a su papá, y su papá Jethro lo acoge en su hogar. Así comienza entonces este tiempo donde no sabemos mucho de lo que pasó con Moisés. Solamente sabemos que Moisés se quedó ahí por más o menos otros 40 años. Entonces 40 en Egipto, 40 años en Madián, y donde básicamente aprendió a hacer a trabajar con su suegro, a cuidar ovejas, a trabajar en el campo, como que a calmar su espíritu, también a resignarse a estar alejado de Egipto, a estar alejado de quienes él creía que eran su propia familia. Él se casó con una hija de Jethro, Séfora, y entonces empezó también esta familia como ese plan, ¿verdad? Pero como siempre, a veces cuando nos empezamos a acomodar donde Dios no quiere que estemos, así estamos bien, como que nos muestra otro camino. Y por supuesto que entonces viene esa invitación de Dios que todos conocemos en el capítulo 3 y 4 el Éxodo, del libro del Éxodo. Entonces viene ese momento donde Dios mismo interviene directamente en la vida de Moisés, y viene a través de las zarzas ardientes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Donde Moisés se alejó bastante después del desierto a buscar un lugar, y precisamente llegó al monte santo, al monte que se le llama Horeb, sin saber, ¿verdad? Y entonces Dios le habla, y lo habla primero que todo a través de una zarza ardiente que no se consume, y Moisés, que está como un poquito anonadado por eso, tiene mucha curiosidad de por qué esta zarza no se consume, se acerca, y ahí Dios mismo entonces le pide que él sea el liberador de su pueblo Israel, porque Dios ha escuchado las plegarias de su pueblo. Así que vienen muchos conflictos, ¿verdad? Moisés no quiere ir, Moisés no quiere regresar a Egipto para liberar, dice que vaya otro, ¿quién soy yo? Pero lo que sí sabemos es que finalmente Dios lo envía. Y Dios lo envía usando varias invitaciones y la promesa de que Él va a tener su presencia y su poder, y así pasa con la vida de Moisés. Así que en esta parte realmente aprendemos que Moisés, aunque se quiere escapar, realmente Dios tiene un plan diferente para él. Y el plan es regresar y ser el instrumento de la liberación y la salvación del pueblo de Israel. En el libro del Éxodo encontramos todos los detalles de la liberación del pueblo de Israel a través de Moisés. Sabemos que Moisés y su hermano Aarón, que fue también enviado por Dios, van a llegar ante los israelitas. Primero que todo, los israelitas no le quieren creer a Moisés de que Dios lo envió, ¿verdad? Y él les demuestra a través de la presencia y el poder de Dios en él de que sí ha sido enviado. Después, por supuesto, va al faraón. Y esto es un poquito
un pa' allá y pa' acá, como decimos nosotros, porque lo que simplemente está pidiendo Moisés, supuestamente, es que el faraón permita que su pueblo vaya a adorar a su Dios, ¿verdad? Que les dé un tiempo para adorar a su Dios. Y el faraón dice no, después dice que sí, pero entonces vienen lo que se le conoce como las 10 plagas que Dios envía hacia el pueblo de Egipto para obligarlos a que dejen en libertad al pueblo de Israel. La última plaga, el último castigo que Dios envía al pueblo de Egipto es la matanza de todos los primogénitos. ¿Recuerdan? Cuando el ángel pasa por las puertas de los israelitas y con la sangre entonces marca a estos lugares donde están los israelitas para que el ángel de Dios no asesine a los primogénitos de Israel, sino a los primogénitos de Egipto. Esta fue la última gota, ¿verdad?, que se derramó para que el faraón finalmente diga que sí los deja ir. Y también es importante notar al final de esta plaga número 10, que es cuando Dios le pide a Moisés establecer lo que conocemos hoy como la Pascua, la celebración del paso de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Y entonces hasta hoy celebramos los judíos y los cristianos esa Pascua, esa resurrección, ese empezar de nuevo de la esclavitud a la libertad, a la nueva vida. Entonces eso lo tenemos que notar porque es muy importante durante todo este tiempo. Así que toda esta historia de liberación ustedes la pueden leer en el libro del Éxodo. Yo quisiera que, por supuesto, ustedes siguieran leyendo conmigo después de ver el video, los capítulos del Éxodo donde están todas estas historias que son fantásticas, las hemos escuchado muchísimas veces, pero qué bueno sería que pudiéramos leer todos los capítulos. Ahorita precisamente estamos en estos capítulos iniciales desde el 1 hasta el 12 más o menos. Después viene entonces cuando salen a correr, cuando salen huyendo, entonces van a terminar a la orilla del Mar Rojo. Y entonces escuchamos que el faraón cambia de opinión, dice no los puedo dejar escapar, ellos son mis esclavos. Entonces envía tropas detrás del pueblo de Israel para capturarlos de nuevo, y entonces viene ese milagro increíble, grandísimo, el poder de Dios a través de Moisés, donde se parten las aguas del mar para que el pueblo de Israel pueda pasar, y después se juntan para asesinar, para aniquilar a los egipcios que los estaban persiguiendo. Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Todas estas historias entonces simplemente son etapas grandísimas de muchos años donde realmente se va narrando una historia para que nosotros tengamos perspectiva de lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por supuesto que Moisés va a continuar con el pueblo de Israel y va a terminar entonces al pie del monte Sinaí. Al pie del monte Sinaí, donde se va a dar la ley, los mandamientos que conocemos hoy, pero es mucho más que los mandamientos, por supuesto. La ley, ese pacto que hace Dios de nuevo, ¿verdad? Que hace Dios de nuevo a través de Moisés con el pueblo de Israel. Entonces todas estas cosas van a pasar en el capítulo 19, más o menos al 24, donde se va a promulgar la ley, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que influyen en cómo eso se da, especialmente cuando Moisés está hablando cara a cara en persona con Dios. El resto de este libro del Éxodo, básicamente nosotros lo vamos a situar ahí mismo, a la orilla del monte Sinaí, ¿verdad? Simplemente estamos ahí donde van a estar por muchísimo tiempo, y durante este tiempo en el libro del Éxodo entonces hay muchas instrucciones que Dios le da a su pueblo a través de Moisés. Hacen, por ejemplo, este símbolo que hasta hoy tenemos del tabernáculo, que es esta tienda donde vive Dios, literalmente, una construcción de una carpa itinerante para la adoración de Dios. Y esta carpa es móvil,
Es algo que a mí me encanta, ¿verdad? Esta carpa, este templo, de alguna manera es móvil, es donde se hacen las liturgias, es donde se hace la oración, es donde se ofrece el sacrificio, es donde los sacerdotes empiezan a dar la oración del pueblo hacia Dios. Entonces este símbolo del tabernáculo, este símbolo del Santísimo, ¿verdad? Que nosotros llamamos hoy, se encuentra en toda esta historia a través del pueblo de Israel cuando están al pie del monte Sinaí. La historia de Moisés es larguísima, por supuesto, pero es importante que notemos que todas estas cosas pasan de acuerdo al diseño de Dios. Y cuando empezamos a ver estas figuras tan grandes del Antiguo Testamento, como que se empiezan a aparecer cada vez más, y los mismos elementos del pacto, de la promesa de Dios, de las bendiciones que Él tiene para todos nosotros a través de sus líderes. Y entonces al final, por supuesto, de la vida de Moisés, todavía tenemos muchísimo para recorrer, ¿verdad? Muchísimo para recorrer. Recordamos de nuevo la tierra prometida, ¿verdad? Que realmente esa tierra prometida, la misma tierra de Canaán, ¿verdad? Donde ya habían estado, pero que tienen que regresar y luchar de nuevo para regresar a esa tierra que les pertenece a ellos por promesa de Dios. Entonces, es la misma tierra que le dice Dios a Moisés: esta tierra es para el pueblo de Israel. Moisés, entonces, ya en los diferentes libros del Pentateuco, ¿verdad? Que estamos leyendo, en Deuteronomio ya tenemos a Moisés hablando de todas las cosas, de los mandamientos, de las leyes, de recordar el pacto que ellos hacen con Dios, instrucciones que nos da a todos nosotros, especialmente pues al pueblo de Israel. Entonces hay muchos discursos, sermones, le llamaríamos nosotros, de Moisés, que podemos leer en el libro del Deuteronomio, pero les da la ley nuevamente, ¿verdad? Y al final del libro del Deuteronomio, entonces tenemos la muerte de Moisés, porque Moisés básicamente no puede pisar la tierra prometida, no llega, pero la alcanza a ver. Y entonces ahí es donde Moisés muere con esa promesa que sabe que ya se le ha entregado de nuevo al pueblo de Israel. Moisés, para todos nosotros, realmente es un prototipo de Jesús, del Salvador. Es una imagen, es una tipología de lo que Jesús va a hacer, básicamente para salvar, para liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. Moisés, se dice que no hay ninguna otra figura en el Antiguo Testamento que sea más grande que Moisés, porque él realmente es como esa torre fuerte donde se sostiene la construcción del pueblo de Dios, del plan de Dios para todos nosotros como humanidad. En Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 y siguientes, escuchamos precisamente eso, literalmente, de las Sagradas Escrituras. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder y en hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Muy bien, hermanos y hermanas, entonces en esta cuarta clase, en este cuarto estudio, tenemos mucho que abarcar en las Sagradas Escrituras, pero esperamos tomar ese mensaje de la vida de Moisés para cada una de nuestras vidas. Suerte para todos ustedes leyendo y aprendiendo, profundizando más en la santa palabra de Dios. Vamos a dedicar nuestra vida a Dios para que Él haga lo que quiera con ella. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos.
dedicados por completo a ti. Te rogamos, nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.